Buenas tardes, Oscar. Oscar, cuando tú te criabas y en tu juventud, ¿sabías quién era Oscar Collazo y sabías por qué estaba preso? No sabía nada de Oscar Collazo, ni sabía por qué estaba preso. O sea, fue cuando te integraste en nuestra lucha por la independencia y haciéndolo de modo militar directamente ya en Estados Unidos. Ahí fue que aprendiste más de quién era Oscar Collazo. Aprendí más cuando yo regresé de Vietnam, Sí. que comenzamos a bregar con la excarcelación de los 5. Eso es como, diría yo, más o menos 1967, ya como el mes 8 de 1967. ¿Y qué significaba para ti en ese momento? Bueno, me tomó por sorpresa todo lo de los 5, pero me impresionó mucho cómo Oscar Collazo había ido moviéndose desde Nueva York a Washington, estando en Washington, el asesinato de Torresola y el tiro a él, porque para mí era bien importante en esos momentos saber quiénes eran ellos y qué era lo que hacían. Y cuando empezamos a dialogar sobre cómo fue esa movida a Washington, cómo fue que llegaron a Blair House, cómo fue que por un lado fue Griselio y por el otro lado fue Oscar, y cómo matan a Griselio, que ya había asesinado a uno de ellos y que estaba listo para el segundo, y cómo le disparan y queda herido Oscar Collazo. O sea, el ataque a Casa Blair, ustedes lo estudiaron como operación de aprendizaje también. Bueno, estábamos preocupados por hacer las cosas en una forma destructiva. Queríamos siempre hacer lo más productivo que podíamos hacer. Si íbamos a hacer algo era con medidas que sabíamos que eran viables. El error muchas veces nuestro en las luchas ha sido ese error de ir pero a la ligereza, sin las medidas, sin el estudio suficiente, y eso es un fallo grande que nosotros no queríamos poner en la lucha nuestra. Una lucha acumulada que la experiencia del 50 les dio a ustedes de experiencia también. Definitivamente. Eso es importante también registrarlo. Entonces, cuando a ti te arrestaron, ya Oscar Collazo junto con Andresito había salido antes, pero en el 79 ya habían salido Lolita, Don Rafa, Irving y Don Oscar. Y a ti te arrestan en el 80-81, un par de años después. Sí. Y cuando tú estabas en la prisión, ¿lograste hablar con Oscar Collazo, comunicarte con él de alguna manera? Sí. ¿Cómo fue? Bueno, llamé a la casa de don Juan Antonio Correger y don Juan me dice enseguida, mira, aquí está Collazo y yo quiero que tú hables con él. Sí. Y ahí comenzamos la conversación, la primera conversación en la casa de don Juan. Tú llamando desde la cárcel, las llamadas esas que había que hacer que aceptar los cargos y demás. Haciendo, Sí. no, nosotros en esos momentos tú tenías que tener el dinero para insertarlo. Sí. Anda. Entonces, de ahí, pues yo estaba llamando a don Juan. Sí. Y la sorpresa grande fue cuando don Juan me dice que ahí está Oscar Collazo y que quiere hablar, que él quiere que yo hable con él. Entonces, era una sorpresa para ti, tú no lo sabías. Exactamente, Sí. yo no sabía que él estaba. Entonces empezamos y yo lo estoy escuchando a él, porque yo quería escucharlo a él. Y con una calma, con esa sabiduría, con esa era algo bien fuera del mundo mío, fuera de cómo yo me he movido, cómo yo me he criado. Y para mí fue bien importante escucharlo. Y lo escuché y bueno, me habló, lo primero que me habló fue de cómo tenía que hacer algunas cosas yo en la prisión, porque hacía poco que yo había llegado a la prisión. Y él había estado ahí hacía poco. Exactamente, Sí. en la misma penitenciaría. Él salió 23 meses antes de yo llegar. Sí. Estamos hablando de Leavenworth en este momento. Exacto. Entonces, pues él me estaba explicando las cosas que debería yo de ponerle mucha atención. Primero era la cuestión de no desviarme de nada, mantenerme firme y a la misma vez
con mucho, mucho cuidado, porque dentro de las prisiones siempre había guardias que eran bien, bien negativos, bien racistas, y también presos que eran bien racistas y negativos. Los consejos que me dio yo los asimilé O al sea, máximo. te aconsejó sobre tu seguridad personal, de cómo cuidarte en la cárcel. ¿Sí? Exactamente, exactamente, y cómo debería de mantenerme en contacto con el mundo de afuera también, con el cuidado, con el mismo cuidado. Y eso fue algo bien interesante porque como él lo dividió, yo no lo había dividido, yo no lo había pensado de esa manera. Así que me ayudó muchísimo el hecho de que yo pudiese oírlo a él explicándome lo que él creía era necesario que yo supiera. Y cuando tú estabas en la cárcel, habían presos que habían estado con Oscar Collazo, ¿verdad? Mira, había un grupo de presos que lo adoraban. Era que lo adoraban. Por ejemplo, había dos que estuvieron en la prisión, llegaron a Leavenworth primero que él, y ellos caminaban así entre cuando y cuando Collazo se lo permitía. Si Oscar Collazo no le decía, no, hoy no, ellos se retiraban y lo dejaban solo. Pero ellos estaban completamente, pero bien dedicados. Era como que lo veían, siempre estaban como cuidándolo, aunque él no supiera que lo estaban cuidando. Y esto estamos hablando de prisioneros comunes Estamos hablando de prisioneros comunes y y peligrosos, peligrosos. pero diferente al preso que está allí como un juego. Estos son presos que están ahí y eventualmente van a salir. Uno de ellos salió como a los 2 años o 3 años de Collazo, a ver, no más, como 5 años después de Collazo haber salido, porque él salió en el 1979 y estoy hablando de 1984 cuando este señor salió y tenía casi 70 años de edad. Yeah. Y era una cuestión, él bien, con un cariño y con un respeto, siempre que me preguntaba, ¿tú sabes algo de Collazo? Siempre me estaba preguntando si yo había tenido algún contacto con Collazo y cómo estaba Collazo. Sí. Sí, sí. En otras ocasiones tú me has comentado que Collazo también dio clases de música a prisioneros. Explícame eso, cuéntanos eso. Lo bueno de Collazo era el talento, los talentos que él tenía. Oscar Collazo era un hombre talentoso y bien creativo. Entonces, presos que querían aprender música, por ejemplo, a tocar la guitarra y también música clásica, pues era Oscar Collazo el único que podía llevarlo por ese camino. Y ellos no querían a nadie más. Ellos estaban hasta dispuestos a pagarle a cualquiera. A pagarle a Oscar Collazo como maestro de música. Sí, pero él no lo veía así. Él No le cobraba. No, definitivamente que no. Para él, la gente, los presos, él quería como que se mantuvieran activos, que fuesen positivos, que no estuvieran ese medio ambiente destructivo, y él definitivamente nunca, yo creo que le pidió un centavo, le tomó un centavo a nadie. Era una persona bien comprometida, aunque a él lo cuidaban. Sí. Había un grupito de presos, había unos chicanos que lo apreciaban muchísimo. Y cuando yo llegué, lo primero enseguida, era preguntarme cómo estaba Oscar Collazo, que yo sabía de él. Y la poquita información que yo tenía de él, se la pasaba a ellos. Pero no es hasta que yo empiezo a comunicarme, a tener esas 2 o 3 conversaciones con él, que verdaderamente puedo decirle cómo está, cómo va la cosa que está haciendo en Puerto Rico y eso. Oscar, cuando tú llegaste entonces a la prisión, ¿tú te sentiste orgulloso de estar en la prisión donde había estado Oscar Collazo? Bueno, yo me sentí orgulloso de estar en esa prisión porque ahí estuvieron 4 de ellos. Sí. Ahí estuvo Rafael Cáncer Miranda, estuvo Andrés Figueroa Cordero, estuvo Irving y estuvo él. Así que ese grupito de compañeros, prisioneros políticos, para mí fueron algo bien significativo siempre. Y siempre, dentro de la penitenciaría en Leavenworth, había presos que querían saber
las condiciones, cómo estaban, qué estaban haciendo cada uno de ellos. Nunca fallaron, porque los cuatro se habían ganado la amistad de presos y el respeto. Y el respeto. Oscar, 1.000.000 de gracias. Siempre Puerto Rico te va a estar agradecido por tu trabajo y tu sacrificio. Y muchas gracias también por dejar constancia de que nuestra lucha ha sido centenaria en contra del imperio yanqui y que las luchas de unos momentos se alimentan de las luchas de otros momentos. ¿Tienes algo que añadir antes de cerrar? Bueno, para mí, todo lo que tenga que ver con la lucha por la independencia de Puerto Rico, creo que es bien necesaria y constantemente estoy bregando con eso. ¿Qué voy a hacer? ¿O cómo me voy a envolver en algo que sea relevante a la lucha por la independencia de Puerto Rico? Y yo he sido una persona bien afortunada. Afortunada por los 5, afortunada por don Juan Antonio Corregera, afortunada por Filiberto Ojeda Río, afortunado de muchísimas maneras. Y yo creo, cuando alguien me dice de sacrificio, yo nunca me he sentido sacrificado. Creo que muchos más se sacrificaron, aunque yo sí soy el que más años ha estado preso. Y también para mí, todas estas personas que dedicaron su vida por fuerte que fuera el reto, fueron puertorriqueños que verdaderamente se entregaron a una lucha. Yo me trato de imaginar a Griselio Torresola en la Casa Blair. Porque yo conozco a Washington y yo digo, contra este hombre que tenía que ser bien súper valiente, porque es un sitio que es difícil, no es un sitio fácil para llevar a cabo lo que él llevó a cabo y lo que él y Oscar Collazo hicieron. También podemos mirar dentro del Congreso de Estados Unidos lo que los 5 hicieron. Los 4 hicieron. También creo yo que a través de los años, dentro de Estados Unidos, se ha dado poco a poco se han dado dinámicas que tienen que ver mucho con la independencia de Puerto Rico. Admiro mucho a los puertorriqueños en la diáspora que verdaderamente se han dedicado, se han entregado por completo. Personas que han nacido dentro de Estados Unidos, que no conocían nada del español, que han dedicado y siguen dedicando tiempo a la lucha por la independencia de Puerto Rico. Creo yo que como puertorriqueños y puertorriqueñas debemos de sentirnos bien orgullosos de todos esos años de lucha, porque estamos hablando de un montón de años y que todavía, por mucho que haya tratado el gobierno de Estados Unidos de destruir la lucha por la independencia de Puerto Rico, todavía no lo ha logrado. Y creo yo que la victoria de Puerto Rico es factible, es viable, si seguimos luchando como tenemos que luchar. Y con los Oscars que tenemos, mucho más. Muchas gracias, Oscar, siempre agradecido, y gracias por este momento de hablarnos de otro Oscar. Gracias, muchas gracias. Bueno,